Segundo bloque de Universidad Abierta y como ya Flor lo habíamos anticipado en parte en la primera parte del programa, la entrevista abierta de hoy con el economista Andrés Aciaín. Él es el autor del libro Manual de Sonceras Económicas. Es muy reconocido, Flor, por el debate que tuvo el año pasado en televisión con el ex ministro de Economía de la Argentina, Domingo Cavallo. Y en ese debate, Aciaín le remarcó al ex ministro sobre las políticas y medidas económicas que en su momento tomó, que en su momento llevó a cabo y que a la vez hicieron que el país colapsara en una crisis en el año 2001. Exactamente. Andrés es licenciado en Economía, además es profesor, investigador y escritor. Y además tiene una forma muy característica de explicar lo que es la economía, algo que parece muy difícil de hacer de una forma muy sencilla y educativa. Exactamente, Flor, sin nada más que agregar, Andrés Aciaín en la entrevista abierta de hoy. Andrés, primeramente, bienvenido a Córdoba y muchas gracias por aceptar la invitación de Universidad Abierta. No, gracias a ustedes por permitirme estar acá. Bueno, primeramente quisiera que nos contaras un poco acerca de un tema muy importante, si bien eres muy conocido por este manual de sonceras económicas, pero también por aquel famoso y polémico encuentro que tuviste con Cavallo. Quisiera que me contaras primeramente cómo fue esta experiencia. Capacidad de transporte, llegamos a exportar petróleo, gas, derivados. No, sí, mencionar, digamos, aparte de lo YPF, que me parece una burla decir que esta operación de en un día pasar la acción de 19 a 21,8 dólares, antes había visto tasaciones por el propio Estado mucho más elevado, fue para beneficiar a los jubilados y a la provincia de Santa Cruz. Realmente es una burla porque la mayor parte del paquete accionario se lo quedaron bancos norteamericanos que después se lo revendieron a Repsol a 44 dólares la acción. Piensen la multiplicación de la ganancia en total estimada, digamos, de esta operación, básicamente es duplicar el valor de la inversión que, digamos, fue fenomenal, ¿no? Cerca de 2.800 millones pusieron y después lo vendieron en 6.600. La política de YPF realmente aumentó la producción, incluso hasta hace muy poco. El tema que lo hizo a costa de las reservas, a una falta de inversión en exploración, que hoy día claro, es lo más conveniente para un grupo económico como una multinacional, Repsol. Exploto, aumento la producción, pero al no reinvertir, exporto este producto y la ganancia la remito afuera e invierto en otros países petroleros. Nosotros tenemos que aprender del pasado, que el logro de la estabilidad no puede ser a partir de políticas que son pan para hoy y hambre para mañana. No puede ser a partir de políticas de ajustar el salario, ajustar la producción, de aperturas económicas que ponen en riesgo la viabilidad de las empresas. No puede ser de políticas de firmar cualquier cosa con los fondos buitres para volver a los mercados y que alguien nos preste $1, reconociendo una multiplicación de la deuda que va a generar que generaciones de argentinos, en vez de disfrutar de vaca muerta y de la soberanía energética, la vean pasar porque se incrementó artificialmente la deuda argentina para que se la apropien grupos privados extranjeros. Bueno, para mí, en cierta forma, en el plano individual, es una revancha en el sentido de que yo soy economista por culpa de Cavallo, porque pertenezco a una generación que nos hicimos economistas porque venía tanto mal desde la economía que queríamos entender cuál era la causa de tanto daño social y en cierta forma somos anticuerpos de la sociedad argentina frente al daño generado por ministros como Cavallo, así que me pareció en ese sentido, en lo personal, una posibilidad de debatir abiertamente con él. Y después creo que socialmente muestra, digamos, que cuando hay varias opiniones, la gente puede elegir, ¿no? Y que muchas veces en la Argentina no había esa posibilidad y siempre los economistas que hablaban eran los mismos, con la misma forma de pensar y les camoteaban a la sociedad argentina las posibilidades de elegir entre proyectos económicos que siempre son proyectos de país. Claro, sí. Y bueno, me parece que eso es positivo, ¿no? Que en estos años ya no hay un monopolio de la opinión por parte de personajes como Cavallo, sino que surgen otras voces y que se puede dar el debate en forma abierta a la sociedad para que escoja libremente su rumbo a seguir y no que le mezquinen las posibilidades y la obliguen a optar por el único camino, que en realidad es el único camino que ciertos sectores quieren que se conozca. Sí. Pero algo también muy importante y que te distingue precisamente es la manera en que ves a la economía en este manual de sonceras económicas, pero eso precisamente, que tu concepción viene mucho a verlo de una manera más simple o quizás no simple, pero verlo en la vida cotidiana de la gente. Un poco más bajarlo a lo concreto, bajarlo a la realidad. Sí, porque
el pensamiento económico, digamos, dominante, si queremos decir, no por ahí en nuestro país o en términos de gestión, pero sí en términos de opinión pública a nivel mundial, se construye no sobre la base de la argumentación, de dar pruebas, de dar datos, de convencer, sino en base a la repetición. El sentido común se crea porque hay un bombardeo en la universidad, en el diario, en la radio, en la tele, de siempre el mismo discurso, claro, que a base de repetición te hacen creer a vos que es normal pensar que sí, subieron los precios porque el Estado emitió mucho. ¿Alguna vez te explicaron a vos qué vinculación hay en que el Estado emita y suba los precios? ¿Te dijeron cuáles tienen que ser las condiciones para que pasen? No. ¿Te dieron argumentos de cuánto emitió el Estado y si es realmente? No, porque no tienen que argumentar, porque se basa en la repetición. Es como una maquinaria publicitaria que a fuerza de repetir una consigna te la terminás aceptando. Después cuando vos vas a ver las cosas te das cuenta que ¿cómo puede ser? La inflación se duplicó entre 2006 y 2008. Sí. En la Argentina pasó de tasas del 10 al 20 y pico según estadísticas provinciales. Y en ese mismo periodo el Estado tenía superávit. No era que la inflación era por el déficit del Estado, había superávit y se duplicó la inflación. En el 2008 se emitió menos que en el 2006, se duplicó la inflación. Pero esto no importa, porque lo que hay es una impunidad de no tener que dar argumentos, porque lo que se tiene es la dominancia en el nivel de medios, en el nivel académico. Entonces se repite, y la gente termina pensando, sí, no, la inflación es porque el gobierno emitió mucho, pero el gobierno ni está emitiendo, está reduciendo la emisión, como pasó el año pasado. El gobierno sacó dinero de circulación, nadie se enteró porque nadie lo dijo, y los precios bajaron, no, subieron más que nunca. ¿Qué pasó? ¿Hubo algún economista ortodoxo diciendo nos equivocamos? ¿Hicieron lo que no, desde luego, claro. No, porque hay impunidad, la impunidad que da el poder, y cuando uno a través de estos libros interpela, por más que frente a la gran maquinaria podemos decir, del pensamiento dominante, nosotros tenemos apenas una gomera frente al armamento de última tecnología, como los argumentos del otro lado son muy frágiles, claro, porque no hay argumento, no hay razonamiento, nosotros con nuestra pequeña gomera vamos haciendo algún ruido y tratamos de ir dando vuelta de a poco en nuestra sociedad, por lo menos no que piense como nosotros, sino que piense por sí mismo, que no repita frases hechas que escuchó y que nunca razonó. Esas frases hechas son las onceras, cuya fuerza no está en el razonamiento, sino en que no pensemos. No quieren que pensemos, quieren ellos pensar por nosotros, por eso nos hacen repetir, claro, sin razonar, frases hechas, que bueno, este libro empieza a desmitificar. Ahora, un tema también muy importante dentro de la cotidianidad que vivimos en el día a día acá en la sociedad argentina es el tema del el cepo cambiario. ¿Por qué crees que está instalado en la sociedad esa costumbre de querer ahorrar en dólares, de que todavía se siga manteniendo esa costumbre, que la gente, bueno, prefiere ahorrar en una moneda que no es precisamente la moneda de Argentina? Bueno, yo creo que ahí hay de todo. Hay en gran parte el problema es que en la Argentina no hay instrumentos de ahorro para que la gente conserve el valor de su dinero, que los bancos prestan por un plazo, te piden plata por un plazo fijo y te pagan el 20%, claro, la inflación es superior, después pedís un crédito y te cobran el 50%. Sí. Entonces, me parece que esa falta de instrumentos de ahorro empuja al común de la gente hacia el dólar. Después, obviamente, el interés de los medios de los economistas ortodoxos no es por el común de la gente. No le importa ni que vos, ni que el que se quiere ir a Brasil compre los dólares. El interés que hay ahí es que hay toda la cúpula empresarial argentina tiene 6.000 millones de dólares acumulados en estos años que no pudo girar al exterior, sí, entonces manda al frente a la clase media y al sector trabajador que quiere comprarse la vivienda alguna vez, hace ruido con eso para que se liberen las restricciones cambiarias, y lo que están esperando atrás son estos grandes grupos empresarios para llevarse 6.000 millones de dólares al exterior. Para eso, obviamente, ¿de dónde los van a sacar? Van a endeudar al Estado, van a endeudar a las provincias, buscar plata afuera y se lo van a llevar con la otra valija los grandes grupos empresarios, como pasó siempre. Para eso están armando hoy día ciertos candidatos que se están peleando a ver quién va a levantar más rápido el cepo, si en unos 100 días, porque detrás está instalado este sector económico que no le importa un proyecto de país a futuro. No le importa si es viable endeudarse para que remitan plata al exterior las empresas, sino que lo único que le importa es sacar la plata ahora y ya, y para eso instalan la idea del cepo, que es real, digamos, las restricciones cambiarias, pero sobre todo se ponen a polemizar por la pobre clase media que no puede ahorrar, por el trabajador que no puede comprar, que tal quiso viajar al exterior, y eso no les importa. En nuestra historia le han incautado los ahorros, han puesto restricciones bestiales y nunca les importó. Lo que sí le importa es que los grandes grupos de empresarios no se hayan podido llevar 6.000 millones de dólares desde que se pusieron las restricciones cambiarias hasta el presente. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por este espacio que nos has dado. Y bueno, nuevamente bienvenido a Córdoba y bueno, invitar a toda la sociedad que adquiera el manual de Sonceras Económicas. No, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, te agradezco.
Andrés Aciaín en la entrevista abierta de hoy, pero Flor, se nos acabó el tiempo, tenemos que despedirnos, no sin antes contarle a la gente cómo puede volver a ver este programa, ver los programas anteriores, comunicarse con nosotros. Así es, pueden volver a ver este programa y todos los programas anteriores de Universidad Abierta a través de nuestro canal de YouTube y como siempre comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook y de nuestro Twitter. Y como siempre no les queremos olvidar de recordar que no se olviden de escuchar Universidad Abierta Radio a través de Radio Revés todos los días miércoles a las 15 horas y ahora también a través de Radio Universidad AM 580 todos los días domingos a las 15 horas. Así es, Flor, tenemos que despedirnos. Esto fue Universidad Abierta, el programa realizado 100% por los estudiantes de la Escuela de Ciencia de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba. Hasta la semana que viene con mucho más Universidad Abierta. Thank you.